sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan. Sobre las aguas iré, y en fe yo caminaré, y para siempre en ti confiaré. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control. Sé que seguro estoy en tu amor. La historia no acaba aún, tú siempre tienes un plan, y mi futuro en tus manos está. La historia no acaba aún, veo tu gracia y amor rescatándome de este dolor. Cuando perdido estoy, tú me guías a tu corazón. Yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, sé que mi vida en tus manos está. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control. Sé que seguro estoy en tu amor. La historia no acaba aún, tú siempre tienes un plan, y mi futuro en tus manos está. La historia no acaba aún. Buenas noches, jóvenes, saludamos en el amor del Señor, espero que estés bien. Vamos a dar inicio a nuestra reunión virtual como todos los sábados por este medio digital, el cual también agradecemos a nuestro hermano Beto Chambi por compartirnos la palabra de Dios, llevando el tema acerca sobre la música. Así que te pido ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, te agradecemos por este tiempo, por este momento, Señor, de poder llevar este estudio, Señor. Así también te pedimos, Dios, que abras nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para poder discernir, Señor, tu palabra. Así, Dios, te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar inicio a nuestra reunión, así que toma tu Biblia, tus apuntes y presta atención. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios.
buenas noches, jóvenes, los saludo con la paz del Señor y la verdad para mí es una alegría enorme poder volver a dar los anuncios nuevamente. Y ahí donde estás, si tenés un cuadernito, una agenda, un anotador, un almanaque, para empezar a apuntar las reuniones y no olvidarte de ninguna de ellas. Comenzamos con las reuniones semanales. Tenemos el día lunes la reunión femenil a las 15 horas. El tema que están viendo nuestras hermanas es la carta de Primera de Juan. La expositora es nuestra hermana Natalie de Mendoza y puedes sumarte al grupo de WhatsApp contactándote con nuestra hermana Patricia de Ramírez. El numerito es 11 15 31 14 57 64. El día martes tenemos las clases avanzadas en el horario de las 21 a 30 horas. El tema es sectas y la próxima clase se verá el hinduismo por el pastor Adán Mendoza y creciendo en la gracia con la exposición de la hermana Maribel Ríos. Para ello los chicos deben agregarse al grupo de WhatsApp contactándose con la hermana Silvia Hualpa. El numerito es 3484 34 25 50. El día miércoles tenemos la noche de estudio bíblico en el horario de las 21 horas. El tema que estamos llevando es el libro de Apocalipsis. El predicador es el pastor Adán Mendoza y la aplicación que estamos utilizando es Met. Así que chicos, estén atentos porque el link se está pasando en el grupo de la iglesia. El día viernes tenemos el culto de oración a las 21 horas. El predicador es el pastor Víctor Condo y la aplicación que estamos utilizando también es Met. Así que para ello les dejo un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. El día sábado tenemos la reunión de jóvenes en el horario de las 20 horas. El tema que estamos llevando es la música y el predicador es nuestro hermano Beto Chambi. Esto se está subiendo al canal de YouTube, en el canal de nuestro hermano José Condori, que está como Jos con doble S. Así que te invito a que te puedas suscribir y activar la campanita de notificaciones. El día domingo tenemos el segundo encuentro femenil en el horario de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El tema es fortaleciendo la fe en medio de la crisis. Así que yo animo a todas las jovencitas a que puedan ser partícipes de este segundo encuentro femenil. Por la noche tenemos el culto general en el horario de las 21 horas, con el tema de la fe en tiempos de crisis. El predicador va a ser el pastor Adán Mendoza y también se va a estar subiendo a la plataforma de YouTube. Así que nuevamente los invito a que se puedan suscribir y activar la campanita de notificaciones. Chicos, muchísimas gracias por sus atenciones y que el Señor los bendiga. Y no se olviden que este 18 de julio tenemos una actividad muy importante que es la del Día del Amigo, así que te invito a que puedas estar presente. Lo vamos a hacer por la plataforma de Zoom, así que te invito a que también te puedas descargar esa aplicación y puedas estar ahí junto con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por sus atenciones y que el Señor los esté bendiciendo. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You lead the way, God, you're right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose is living now.
this is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Take me higher than before. God, your see the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Oh, this is living now. This is living now. Apreciados jóvenes, les saludo en la paz del Señor, buenas noches. Es una bendición poder llegar a sus hogares por este medio. Y también debemos agradecer que hay motivos suficientes para decir gracias Dios por darnos salud, vida y también el tiempo abierto para estudiar juntos la palabra del Señor. Son motivos de gratitud a Dios. Espero estés bien en salud y en tu vida espiritual, aprovechando bien el tiempo. Más allá de estar en casa, tómate ese tiempo para alabar a Dios, orar, la idea de estar juntos en familia, orando, alabando a Dios también. Espero que lo vayas aprovechando bien el tiempo. Quiero dar lectura a la palabra del Señor en esta ocasión y vamos a estar orando ya entrando al estudio de esta semana. En el Evangelio de Juan, capítulos 4, versículos 23 y 24, dice así la palabra del Señor: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículos 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabra de Dios, vamos a orar juntos. Dios amado, gracias por el tiempo que vamos a dedicar, Señor, a escudriñar tu palabra. Una vez más, en humildad, Señor, y en reverencia a tu nombre, pedimos que nos guíes. Venimos ante ti con ese corazón contrito y humillado para encontrar, Señor, verdades que nos confrontan. La verdad de tu palabra, Señor, que también nos da esperanza, nos da luz, nos da claridad para entender tu santa palabra. Señor, ayúdanos en este tiempo. Bendice la vida de los jóvenes y mi vida. Bendice tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Para poder introducir la enseñanza de este día, quisiera hablarles acerca de los tiempos posmodernos que estamos viviendo. Los tiempos nos suceden y las generaciones van y vienen. Hay cambios, hay renovación, transformación y nuevas perspectivas que impactan la vida del joven cristiano, pero también la iglesia. La cultura y la sociedad se hacen evidentes en nuestro ambiente. Estamos en tiempos donde los cambios son la presión del día. Ahora, ¿cómo afecta estos cambios a la iglesia, al ministerio? ¿Cómo afecta a nuestra vida? Cuando podemos ver en la adoración y la alabanza que en estos últimos tiempos se han ido exponiendo en todas las direcciones, se han expandido como una especie de renovación. Estamos en la época de mayor producción musical, tanto literaria también. En cuanto a observación, se refiere, cada año salen en el mercado nuevos himnarios, nuevos libros que nos hablan sobre la música, las artes, la liturgia y cómo ser incluso más creativos y eficientes en el área. Los tiempos cambian, jóvenes. La sociedad influye.
a veces lo sagrado y lo profano se entremezclan. Y podemos ver que las necesidades del pueblo se acentúan. Y algo que hemos ido notando también es que la mentalidad tradicional va cambiando. En una era postmoderna como la que estamos viviendo, quisiera que puedas pensar en las siguientes preguntas, con el cual ya vamos a estar entrando al tema. ¿Qué relación hay entre la adoración y la vida común del creyente? ¿Cómo afecta nuestra adoración nuestro estilo de vida? ¿Existe un acaso estrecho parentesco entre adoración y ética? ¿Cómo afecta nuestra cultura nuestro compromiso con Dios y su iglesia? ¿Existe un puente entre la iglesia y la sociedad, la comunidad donde vivimos? Son preguntas para reflexionar. Y no solo el hecho de reflexionar y quedarnos admirados, uy, esta es mi realidad, sino cómo es que vamos a enfrentar esas situaciones. Y partiendo de la perspectiva de la música que estamos estudiando, hay varios aspectos que debemos considerar como tal importantes para tomar decisiones y usar la música de una manera correcta. Entre esas están tres muy importantes: la adoración, la alabanza y la liturgia. Te recuerdo, la adoración, la alabanza y la liturgia. De algún modo tienen conexión directa con la música porque vamos a estar viendo en cada uno de sus aspectos. En forma general te voy a explicar con un cuadro qué significa cada una de estas cosas, no en su concepto total, solo para que tengas una imagen general. La adoración tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para Dios, nuestro servicio, la mayordomía. Parte de eso también es la alabanza, el glorificar a Dios o el ir en reverencia a Dios. Y la alabanza ya es una parte de la adoración, que tiene que ver cómo expresamos nuestros cantos, con qué instrumentos. Y la liturgia tiene que ver la forma, ¿no? La forma como nosotros adoramos, alabamos a Dios. Te das cuenta que es importante, por eso ese gráfico te va a ser útil como para ver estos tres aspectos que son fundamentales. En la enseñanza de esta semana vamos a estar hablando, comenzando con la adoración. La adoración. ¿Qué es adorar? Y vamos a estar viendo tres aspectos importantes de la adoración. Primero, el origen de la palabra y su definición. Luego vamos a estar viendo la adoración en una experiencia relacional y principios bíblicos acerca de la adoración. Comenzando por lo primero, acerca del origen de esta palabra. Hay varias palabras, tanto en el hebreo y griego, que nos podrían dar luz, pero solamente quiero poner énfasis en dos. La primera palabra es sacha. Es un término hebreo del Antiguo Testamento y significa inclinarse, hacer reverencia. Denota una actitud de sometimiento completo delante de Dios. En el monte Sinaí, cuando Moisés ve que Jehová había descendido en una nube, ve la presencia de Dios, él inmediatamente se apresura, dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Podemos ver ahí la actitud de Moisés en reverencia, una actitud de sometimiento. ¿Por quién es Dios? La otra palabra es proskuneo, es un término griego del Nuevo Testamento, significa besar la mano o inclinarse. Pros significa hacia y kuneo es besar. Ahora, este acto de besar implica reverencia, súplica y sobre todo gratitud a Dios por todo lo que Él hace. Con estas dos palabras más o menos te darás cuenta ya qué es adoración, pero vamos a ir a definir un poquito más el concepto, la definición de lo que es adorar. Y adorar tiene que ver con un reconocimiento de quién es Dios. Y por lo tanto la rendición de nuestra vida a su servicio, dándoles reverencia y honra de que Él es digno. Pero también adorar es reconocer y declarar la excelencia de Dios.
Salmo 95 es un salmo que nos invita a alabar a Dios, es un cántico de alabanza. En este salmo, en el verso 3, se manifiesta la grandeza de Dios. Él expresa que Él es el Rey sobre todos los dioses, dioses con minúscula. Expresa que Él con sus manos formó la tierra y Él tiene en control las alturas, las profundidades. Y en ese contexto, en el verso 6, dice, venid, la idea de ir. ¿Sabes la idea de ir? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Dice una invitación, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor y Creador. Qué lindas palabras, jóvenes. Es la idea, ¿no? La idea de ir en reverencia, inclinarse. Y esta inclinación tiene que ver no solo de un acto exterior, nace de un corazón que realmente conoce la verdad de Dios. Y este conocimiento emana de la palabra de Dios. Por eso adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios que fluye de su palabra. Es purificar nuestra imaginación con la hermosura de Dios. Es abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. La adoración, jóvenes, de cada creyente no se limita solo al culto del templo. La adoración es un estilo de vida. Afecta toda nuestra forma de vivir. Por eso es que la verdadera adoración implica reconocer la grandeza y majestad de Dios, así como con un corazón maravillado y postrado ante la grandeza de Dios. Pero al mismo tiempo esta adoración es gozosa porque reconoce la realidad del perdón y la nueva relación que ahora tenemos con Dios por Cristo. ¿Cuánta gratitud tendríamos por la salvación tan grande que Dios en Jesucristo hizo por nosotros? Hay un motivo de adorar a Dios. En resumen, podemos decir que la adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. Es tomar conciencia de su santidad. Es el sustento de la mente con su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza, su gloria. Es la rendición de la voluntad a sus propósitos. Y todo esto se traduce, jóvenes, en alabanza. La más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo que es el pecado. Cuando nosotros entendemos realmente qué es adorar, nos faltaría el tiempo para hacerlo. Cuando entendemos a quién adoramos, realmente nuestra mente, nuestro corazón está enfocado a ese propósito. Por eso también vamos a entrar a este segundo punto, entendiendo que la adoración es una experiencia relacional. Y vamos a ver dos aspectos. ¿Por qué es una experiencia relacional? Porque primero hace falta dos para que haya una verdadera adoración. Tú te preguntarás, ¿por qué dos? Primero Dios es el centro de todo. Dios y yo. Y si trabajamos más internamente, Dios y el cristiano. Porque el cristiano conoce quién es Dios. Porque hay gente que no conoce a Dios y su adoración no está dirigida a Dios. Adorar es una experiencia interior. Solo cuando Dios nos ha manifestado su gracia y su presencia, entonces un corazón transformado se desboca en adoración. La adoración es la manifestación sublime de nuestro conocimiento de Dios. Ahora, no estoy hablando solo de sensibilidad hacia Dios, sino de verdadero conocimiento. La adoración verdadera no surge de lo que suponemos de Dios, sino de lo que Él es verdaderamente. Un conocimiento claro y distintivo de Dios hará que nuestra adoración sea precisa y no mecánica o teórica. Porque servimos a un Dios vivo y verdadero. Y Él debe ser adorado y honrado en ese propósito. El segundo aspecto en esta experiencia relacional también es que la adoración individual es colectiva. Y cuando hablamos de lo colectivo estamos hablando ya como iglesia, como comunidad de fe.
Tener un Dios es adorar a un Dios. La adoración es la expresión dinámica y única de un creyente o una comunidad de fe, la iglesia que somos nosotros, que ha tenido un verdadero encuentro con Dios. La idea de reunirnos juntos y poder glorificar a Dios en alabanza, o la idea de orar juntos, es una forma de adorar a Dios. Adorar es la expresión grupal del pueblo de Dios que reconoce, tributa, alabanza pública a un Dios con el cual se encuentran todos comprometidos y al que conocen de la misma manera y del que han disfrutado sus bendiciones y beneficios. Entonces la adoración es una experiencia relacional. Primeramente Dios y yo, pero también eso es llevado al campo de la iglesia como comunidad de fe. Qué precioso es poder entender desde esa perspectiva y dar a Dios una verdadera adoración. Adorar por quién es Él, no solo por lo que recibimos, sus bendiciones, sino por quién es Él. Vamos a entrar al tercer punto, donde vamos a ver algunos principios bíblicos acerca de la adoración. Y vamos a estar viendo 3 principios, los cuales los subtitulé con preguntas, para que podamos entender y ver algunas citas bíblicas que puedan tener fundamento para que podamos nosotros también tener como base para nuestra vida cristiana. La primera pregunta es: ¿quién o qué puede ser adorado? Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, eso vemos en el Evangelio de Mateo, y le ofreció todos los reinos de este mundo y le dice: si postrado me adorares. Ante esto Jesús, Mateo 4:10, dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siendo el Hijo de Dios, usó la palabra de Dios cuando dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El objeto principal de la adoración, jóvenes, es Dios. Dios existe para ser adorado. Solo nuestro Dios posee las características que le hacen digno de recibir esa adoración. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, como dice Pablo en Romanos. Y por lo tanto, solo a Él debe ser la gloria por los siglos de los siglos. Él es el objeto principal de adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, en Salmos 86:10, dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y vuelve a poner el énfasis: solo tú eres Dios, no hay otro, único, incomparable. Moisés, como líder para su pueblo, puso mucho énfasis en esto, en dar conocimiento. En Deuteronomio 6:4 él dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eran las veces que le repetía: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y por eso, jóvenes, es importante que el objetivo principal de la adoración es Dios, porque Dios existe para ser adorado. El segundo principio que vamos a estar viendo es cómo debemos adorar a Dios. Y en este punto vamos a estar viendo 4 aspectos de cómo debemos adorar a Dios, de los muchos que hay. Primero, debemos adorar a Dios. Nuestra adoración a Dios debe ser en espíritu y verdad. El Evangelio de Juan, capítulos 4, versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Y presta atención a esto, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La necesidad de una adoración realmente espiritual tiene sus raíces en la esencia de Dios, porque Dios es espíritu. En este pasaje podemos ver que Jesús, al hablar con la mujer samaritana, está hablando de un lugar legítimo de culto a Dios. Para ellos era tipificado, incluso en parte de la iglesia primitiva, el culto bastante religioso con las ceremonias de la ley, con las prácticas externas. Y hasta a veces se olvidaban para quién era esa adoración. Estaban más concentrados en las prácticas, en toda la ceremonia, que se olvidaban para quién era esa adoración. Podemos ver eso a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo mismo, Él los confronta duramente en Mateo capítulos 15, versículos 7 al 9, cuando les dice a los judíos que ellos eran hipócritas. Ustedes, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios están diciendo, te adoro, tú eres digno, pero su corazón está lejos de mí. En ese contexto es que Jesús deja bien en claro a la mujer y le dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué quiso decir con esto Jesús? Es que en ese hecho de decir Dios es espíritu, estaba manifestando las tres perfecciones de Dios. Primero, Dios es un ser incorpóreo. No es de madera, no es de piedra, no es de una figura visible. Él es un Dios vivo. Lo segundo, es un ser personal. No es una deidad ciega o muda. Es que con Dios podemos tener comunión íntima. Y una de ellas es la oración, por ejemplo. Nos dirigimos a Dios en oración y oramos en el nombre de Jesús. Pero también es un ser inmenso. Podemos adorarlo en cualquier lugar. Ahora, de esto parte cuando dice, es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este verdadero culto de adoración es cuando una persona mediante su espíritu alcanza la intimidad con Dios, cuando se encuentra con Dios. En Deuteronomio 6:4 y Mateo 22:37 al 38 son pasajes claves y básicos cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Para poder adorar a Dios en espíritu y verdad, necesariamente incluye amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Esa parte inmaterial de nosotros que cubre nuestras emociones, nuestro carácter y nuestros pensamientos. Por lo tanto, una adoración como Jesús la describió requiere una sintonía y armonización con todo lo que somos, dirigido hacia un solo propósito, agradar a aquel con todos los aspectos de lo que somos nosotros. No alcanzaría. Pero esa es la esencia de ir. Y la expresión que dice verdaderos adoradores está enfatizando la autenticidad de lo verdadero. Por lo tanto, la verdadera adoración, jóvenes, comienza con una vida de entrega y obediencia a Dios y a su palabra. Esto puede tipificar adorar en espíritu y verdad. Además, espiritualidad y adoración se entremezclan en este pasaje bíblico. La espiritualidad capacita para ser verdadero adorador. La adoración nutre nuestra espiritualidad. Por lo tanto, la adoración crea un impacto directo en el desarrollo espiritual de los creyentes. La facultad del entendimiento es la ventana a través de la cual nuestro ser interior es iluminado con la gloria de Dios, para que entonces podamos adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, un culto interior sin una manifestación concreta se reducirá a un culto espiritualista y meramente sentimental, pero por lo contrario, un culto externo sin la debida disposición interior se quedará en un frío y vacío formalismo.
Por eso es que adorar en verdad es identificar a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá resalta la verdad. Es como decir que nosotros adoramos lo que conocemos. Eso es lo importante. Y nosotros sabemos que Cristo es la verdad. Y es más, Él dijo, la verdad os hará libres, y nosotros hemos conocido esa libertad. De todo eso podemos concluir, jóvenes, que la adoración de un verdadero conocimiento nos guía a un espíritu y en verdad para adorar a Dios. Bajo la acción del Espíritu Santo, unidos a Cristo, adoramos al Padre. Es la verdad y solo la verdad lo que puede influir de manera apropiada sobre nuestras emociones, de tal manera que honren a Dios. Jóvenes, la verdad de Dios, siendo de infinito valor, merece infinita pasión. El hecho de que la adoración sea algo tan íntegro y abarcador de nuestro ser, no se limita, como bien dijo Jesús, a un solo lugar, sino que adoramos a Dios como vivimos. Por lo tanto, aunque nuestra expresión de adoración puede variar, puede ser quizás pasiva o expresiva, lo que importa es a quién adoras y que lo adores en espíritu y en verdad. Un gran desafío para nosotros para poner en práctica. La adoración también, abordando el mismo punto, debe ser a través de Jesucristo. Debe ser a través de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este pasaje estamos viendo es una de las afirmaciones de las grandes verdades de la fe cristiana. La adoración debe ser a través de Jesucristo y marca algo importante. Hay un solo Dios, no hay varios. Un solo Dios que merece adoración, pero hay un solo mediador. Ese es Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos también tributar adoración, porque Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad está en Jesucristo, porque Dios nos ha dado a través de Él que podamos ser salvos y conocer la verdad que nos hace libres. Por eso la verdadera adoración debe ser a través de Jesucristo, porque Él es el único mediador. El tercer aspecto también es que la adoración debe ser en santidad. Salmos capítulos 29, versículos 2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hay un llamado acá a dar gloria a Dios, pero en la hermosura de su santidad. Ahora quiero dejar en claro dos aspectos acá: la santidad de Dios y la gloria de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es lo que determina lo que Dios es, lo que Él es, y no está determinado por nada externo a Él. Dios tiene perfecciones infinitas, grandeza infinita y el valor infinito. Su santidad es lo que Él es como Dios, y no hay otro, no hay más. Es su calidad de perfección. Esto que acabamos de mencionar de lo que es la santidad de Dios es reflejada en la gloria de Dios. La gloria de Dios es la belleza manifestada de su santidad. Es la belleza infinita, la manifestación de su carácter, su valor, sus atributos, todas sus perfecciones y grandezas. Por eso es que somos llamados también a adorar en santidad. Y la palabra de Dios nos insta a esto: sed santos porque yo soy santo. Es en ese espíritu nosotros también que debemos rendir adoración a Dios. Pero por último, la adoración también debe ser en obediencia a su palabra. Aunque nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración,
siempre deben estar subordinadas y gobernadas por el entendimiento, no al revés. Porque la adoración gira en torno a la verdad de Dios revelada en su palabra. Quiero repetirte, la adoración gira en torno a la verdad de Dios revelada en su palabra. Eso implica, a mayor comprensión de esas verdades de la palabra de Dios, va a haber mayor capacidad de adoración. No solo es el hecho de conocer, sino de comprender, porque Dios ha sido revelado en su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Está ahí, su palabra nos ha dejado para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, a mayor comprensión de estas verdades, va a haber mayor claridad de adoración. Adoración es la respuesta celebrativa a la iniciativa de Dios que revela lo que está a través de lo que Él hizo en su palabra, lo que hace y lo que habrá de hacer. Un Dios que se revela a través de las Escrituras. Lo podemos conocer. La gracia, la fe, como un Dios que se renueva a su pueblo constantemente, que trae renovación. Y el pueblo se acerca a Dios, que invita para rendirle honor y celebrar su presencia y bendiciones. La adoración debe tener en sus raíces, jóvenes, la palabra de Dios. Cuando yo entiendo una verdad de Dios, hay un motivo, porque lo he comprendido y esa adoración es tan sincera. Y no solo es un rito, no solo es algo superficial. Esa adoración es llevado desde un punto de vista de la comprensión, se une con los sentimientos y podemos realmente elevar a Dios. Una adoración verdadera. Que Dios nos conceda una visión cada vez más clara de la gloria de nuestro Dios y de la hermosura de nuestro Salvador por medio del entendimiento de su palabra, para que admirados y sobrecogidos por la realidad de su presencia entre nosotros, podamos celebrarle una verdadera adoración en cada uno de nuestros cultos, en nuestra vida. Y para concluir esta enseñanza de hoy, quisiera leer un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 57, verso 15. Es un pasaje donde te vas a dar cuenta, describe lo que Dios es y cómo esa su santidad de lo que Él es, de lo sublime que es, puede habitar en nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y Él dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. En la primera parte de este versículo podemos ver que Él es el Santo, sublime, alto, y Él habita en la eternidad. Pero desde esa habitación de la altura de su santidad, dice, puede hacer vivir la idea de comunión. No es un Dios muerto, no es un Dios abstracto, es un Dios vivo y verdadero. Por eso la idea dice de habitar. Y yo habito en esta altura, pero yo también puedo habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese pasaje que leímos en Salmos, podemos aplicarlo acá. Venid, postrémonos, arrodillémonos, acerquémonos a Jehová, a Dios, nuestro Salvador, porque Él es digno de suprema adoración. Jóvenes, tenemos tantos motivos por qué adorar a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de adoración constante,
por quién es Dios, por su grandeza, su majestad, su amor, su justicia, su gracia, su misericordia, la salvación tan grande que a veces no lo tomamos en cuenta en nuestra vida. La creación, obra de sus manos. Motivos hay, pero cuando vemos a Dios y lo conocemos, nuestra adoración cada vez más es sincera, y como dice este versículo, Él habita con los quebrantados y humildes de espíritu. Hace vivir a estos cristianos que son verdaderos adoradores, para vivificar su corazón de aquellos quebrantados. Es mi oración, jóvenes, que podamos desarrollar esa vida de adoración, conocer a Dios por quien es Él y adorarlo por lo que Él es. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque dejas en tu palabra tantas verdades espirituales de lo grande que eres. Tú eres digno de alabanza, de honra. Tú eres digno de adoración. Pero muchas veces, Señor, no te tomamos en cuenta en nuestra vida. A veces pasamos por el apuro, por lo superficial, pero hoy hemos visto, según tu palabra, Señor, que tú eres merecedor de adoración. Y cuando conocemos, entendemos tu palabra, donde tú te has dado a conocer, nuestra adoración es sincera, es verdadera. Y te pedimos que nos guíes en ese propósito, Señor, y puedas ayudarnos a preparar este tiempo, porque en la eternidad adoraremos eternamente a ti, Dios. Es nuestra oración. Bendice la vida de los jóvenes en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, jóvenes.
llena de dolor y en tus brazos hallé esperanza en la confusión. Y aunque yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan. Sobre las aguas iré y en fe yo caminaré y para siempre en ti confiaré. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control, sé que seguro estoy en tu amor.